Después de reventarlo, Leki con su gama de bastones de trail running ha querido transferir toda esa tecnología, toda esa innovación, toda esa ligereza a la gama de trekking. En el vídeo de hoy os vengo a presentar la revolución en bastones de trekking que propone Leki. Y es que más allá de el clásico bastón que todos conocemos de 3 tramos, muy funcional y práctico al ser plegable, Leki ha sacado 2 familias y una tercera que he querido añadir para esa gente más exigente, más friki, que le gusta ir con lo último, con la máxima tecnología y por eso obtener mejor rendimiento y mejores prestaciones en montaña. Y son las familias que os quiero presentar en el día de hoy. Muy buenas, soy Pablo Ral, entrenador de esquí de montaña y bienvenido a mi canal de YouTube. Aquí a la derecha tengo la familia Sky Solo. La vais a reconocer por esos toques naranjas y en el caso del Compact en morado. Esta familia es la pensada para un bastón que te pueda servir para coronar y hacer cumbre incluso en el Himalaya. Poder hacer grandes cumbres, grandes expediciones, pero con un bastón ligero, incluso atacar desde el valle hasta lo más alto y que el bastón se pueda comportar bien en todas esas circunstancias. Al final, lo que han buscado con esta gama es poder transmitir toda esa tecnología que ya conocemos del trail running y que ha diseñado en otros bastones, pues podérsela incorporar y poder sacar un bastón más pensado todavía para ese perfil, ese alpinista, ese montañero que tiene grandes aproximaciones y que necesita que el bastón sea muy funcional. En concreto, mi favorito de esta línea es el Sky Solo FX1 Carbon, que es básicamente como el bastón de trail running Ultra Trail FX1, mismo ancho de tubería, prestaciones muy similares en cuanto a rigidez, en cuanto a transmisión de fuerza, con un cambio en la empuñadura, en vez del trigger que con nieve, que con barro, que en condiciones adversas puede terminar fallando, que si nos estamos cambiando de guantes puede terminar siendo un problema, no está tan pensado para la montaña, mucho más para el trail running, pues se simplifica con una empuñadura de foam, en este caso reciclada, y con esta dragonera tan agradable al tacto, tan fácil de regular, con también este tramo abajo por si la queremos agarrar de más abajo, y con un detalle importante e interesante, que es que en lugar del clásico push button tenemos este Quick Release System, el cual solo con una mano podemos manipular y podríamos incluso llegar a plegar el bastón sin usar la otra mano, algo que con los bastones de trail running no es posible. ¿Qué ventaja tiene esto? Que al estar en montaña con guantes gordos o en situaciones de mucho frío, es muy interesante que simplemente pulsando se libere ya el bastón y sea tan fácil plegarlo. Además, es un sistema cerrado y que ni la nieve, ni la humedad, ni el barro va a entrar y va a hacer que no nos funcione. Por lo tanto, en un bastón tan pensado para la alta montaña es algo clave que Leki ha querido incorporar. Además, la punta también es mucho más larga si la comparamos con la de trail running y además compatible e intercambiable con rosetas de distinto tamaño. Así, si vamos a hacer una actividad en la que vamos a pasar por nieve, pues podemos poner unas rosetas más grandes y usar este mismo bastón. Incluso me atrevería a decir que en un momento dado podría servir para esquí de montaña teniendo cuidado y no exigiéndole mucho en descenso, pero con esa roseta grande podría, ¿por qué no?, ser un bastón que podamos llevar en la mochila. Y lógicamente con la ventaja de que ya no lo reducimos
como se reduciría un bastón de trekking en una medida como así, sino que este bastón es que se puede quedar en la mochila plegado y no nos molestaría para nada cuando ya no lo necesitemos, porque estemos ya escalando con los crampones y piolet o haciendo algún otro tipo de actividad. Esta misma gama ofrece también estos modelos FX1 Carbon, los cuales son mellizos a este, pero con la opción de que tú puedes regular la altura del bastón durante la actividad. Y es que trae aquí arriba este Speed Lock System, que además actualmente es de aluminio esta leva, haciéndola todavía más resistente, y podemos alargar y disminuir la talla con un juego de 20 centímetros. Esto nos va a permitir hacer cambios en la longitud si es que nos sentimos cómodos y es algo que hacemos eventualmente. Si tienes tu talla clara, yo me iría directamente por el modelo FX1 del Sky Solo y así también tener algo un poco más ligero. Pero si recurrentemente te gusta cambiar la talla del bastón en función del terreno que vas a hacer, pues este puede ser una muy buena solución, especialmente si lo vas a usar para hacer, por ejemplo, esquí de montaña, que es muy común llevar un bastón bastante más largo en la subida y luego acortarlo en la bajada. En este caso está tanto el modelo normal como en compact, que lo único que cambia es que este va de 1,20 a 1,40 y en el caso del compact desde 1 metro a 1,20 m. El cuarto que me queda por hablaros recuerda más a un bastón clásico de trekking con estos dos tramos regulables. Como hemos dicho, un bastón que queda compacto pero no tantísimo como hemos visto que quedan los otros, pero que mantiene esta empuñadura tan ergonómica, tan ligerita y esa filosofía de ser y llegar a ser un bastón pues muy ligero, pero que nos dé buenas prestaciones en la alta montaña. Un poco la lectura de dónde sale esta gama es que había alpinistas y muchos montañeros que estaban empezando a usar bastones de trail running para hacer este tipo de actividades. Y claro, tenían grandes problemas y a veces se quedaban tirados en mitad de la montaña porque no eran bastones preparados para eso. Es un terreno mucho más abrupto, hay grandes rocas, a veces el bastón se mete entre las rocas, es más fácil partirlo. Por eso Lecky ha sacado esta línea en la cual encuentran ese equilibrio, ¿no?, entre algo muy funcional de alto rendimiento y ligero, pero que la nieve, la humedad, la tierra, el barro, esas rocas grandes no los frenen y te permitan usarlo libremente. Si pensamos en objetivos un poco menos ambiciosos, bajar un poco la cota, pero aún así hacer trekking, hacer montañismo, escalar, ahí es donde cobra sentido esta gama llamada Skyterra, en la cual tenemos estos tres modelos. Estos dos primeros son muy parecidos al anterior que os he presentado, con la diferencia de que el ancho de tubería es un poco más estrecho, y es que no vamos a exigirle tanto a este bastón, ya que el terreno en principio no será tan abrupto. Así tenemos el Skyterra Lite y el Skyterra Lite Carbon. Lo que lo cambia es la construcción en aluminio o en carbono. Y la joya de esta familia, que es el Skyterra FX1 Super Light, el cual parece prácticamente un bastón de trail running. Si lo traemos el Neotrail Pro, vamos a ver que están muy a la par, son bastones muy parecidos. De hecho, Lecky anteriormente tenía en la gama de trail running el Neotrail sin el apellido Pro, que era un bastón muy similar a este. Ahora se lo ha traído a esta línea de trekking y es que es un bastón de solo 158 gramos, el cual le han reforzado entre tramos con estos aros de aluminio, lo cual le dan más resistencia y más rigidez, y le han incorporado esta empuñadura de foam tan agradable al tacto,
con esos recortes para hacerla más ergonómica, y es básicamente la mínima expresión de un bastón que podríamos usar para trekking e incluso para correr durante parte del ascenso, con la ventaja de que la punta que tenemos está más preparada para la montaña. Podemos intercambiar también la arandela y lógicamente tenemos que tener en cuenta las limitaciones de este bastón, que al ser los tramos tan estrechitos, como veis la tubería es más fina que la de ninguno otro, pues es un bastón también más frágil, por eso no tan recomendado para la alta montaña, pero sí para moverse por baja montaña, para media montaña, incluso pudiendo llegar a cumbre. Un bastón que yo creo que en el Pirineo se comportaría muy bien, por ejemplo. Y como he comentado, he querido también incluir la gama de Cross Trail con este único modelo que termina Leki usando, que es el FX Super Light, tanto en formato normal como en compact, que como hemos hablado ahora antes, la única diferencia es la regulación. Y en este caso es un bastón mixto entre trail running y senderismo, que mantiene la empuñadura, que mantiene la dragonera, con un sistema diferente pero también muy cómodo, y que lleva en un único lugar tanto el sistema de plegado como el sistema de regulación de talla. Simplemente hay que escuchar ese clic y ahí se podría desmontar el bastón. Esto es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Como veis, mucha tecnología metida en todos estos modelos. No es ni mucho menos el primer bastón de trekking que nos compraríamos, pero sí que puede llegar a ser un gran regalo o un gran capricho para ir todavía más cómodo, buscar más rendimiento en nuestras actividades. Es por lo que os quería presentar estas familias nuevas de bastones para trekking y para disfrutar de la montaña. Como siempre me gusta hacer en mis vídeos conflicto de intereses. Yo colaboro con Leki, llevo con ellos trabajando mucho tiempo, recibo material todos los años de ellos, testeo mucho producto. Como he dicho, este Sky Solo FX1 lo tengo desde el año pasado y estoy muy contento con él. Y simplemente vengo aquí donde tienen todo el material y trato de pensar en qué tipo de contenido puede ser más interesante para toda mi comunidad, y así os lo comparto. Espero que te haya gustado este contenido. Déjame en comentarios con cuál de estos modelos te quedaría y nos vemos pronto con más contenido. Adiós.